Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Bueno, quiero saludarlos, quiero saber si me están escuchando bien. Miguel, Andresito, Wilson, gracias. Esperanza, gracias. A todos, muy buenas noches. Bueno, espero que se encuentren supremamente bien. Eh, Acabamos de salir de una super presentación por el equipo de México. Denme un segundo, vamos a silenciar aquí los micrófonos. Y bueno, hoy vamos a tener un entrenamiento muy especial, muy particular, un entrenamiento diferente, lo llamaría yo, aunque es de lo básico, de lo elemental que tenemos como compañía, pero pues realmente son unos tips, unas generalidades que les recomiendo tomar nota, tenerlas en cuenta, porque pueda que las necesitemos. Son prácticamente lo que yo llamo casos prácticos de la vida real que nos han sucedido muchas veces. Entonces la idea es compartir tips. No vamos a hablar de los productos como tal de cada país, de Perú, de México, de Colombia, no vamos a hablar de tarifas, no vamos a hablar de esto porque pues eso ya lo venimos trabajando. Vamos a inclusive tener otra sesión de entrenamiento para esto, pero hoy vamos a entrar en materia como tips y generalidades de Flash Mobile, que no es nuestro producto estrella. Así que bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Javier León Izquierdo, estoy acá en Bogotá, en Colombia, y bueno, estoy desarrollando este proyecto hace 2 años. He tenido la oportunidad de construir ya una cartera de clientes, he tenido experiencias, ustedes no se imaginan lo que yo tuve que pasar cuando arranqué el proyecto, aprender algo que yo nunca había hecho, porque eso también es algo importante, no tienes que saber de telecomunicaciones para poder desarrollar este proyecto, vas aprendiendo en el camino y uno aprende es con la práctica. La mejor forma de aprender es practicando, haciendo los clientes, ensayando, cometiendo errores, aprendiendo situaciones y bueno, yo creo que los empresarios que llevan más tiempo acá se me van a dar la razón, que uno aprende es así, con la práctica y eso nos sirve para alimentarnos entre todos. Y bueno, no quiero demorarme mucho, ya estamos 19 personas. Eh, esta sesión va a ser grabada, la vamos a subir al canal de YouTube, la vamos a subir al de Facebook para que más adelante también las personas que no la pudieron ver la puedan revisar. Andresito, te agradecería si me ayudas aceptando los participantes en la sala. Súper, Glorita, buenas noches. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Voy a entrar a compartir. Esta sesión va a ser corta, realmente va a ser una sesión corta. No es un entrenamiento tan largo, pero sí esperamos que sea muy sustancioso, de muchísima información. Voy acá a compartirles mi pantalla, que me cuenten si ya la están viendo. Ahí se está viendo. Bien, Miguelito, gracias, Andrés. Súper, perfecto. Bueno, recomendaciones. Antes de tener un cliente, vamos a empezar por generalidades. Algo importante es nuestro operador, ¿sí? Nuestro operador, nuestro sistema de negocio es el prepago. Esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta a la hora de empezar a desarrollar nuestros clientes. Es importante que tú esto lo tengas interiorizado. ¿Por qué? Porque muchas veces de pronto nos vamos a encontrar con personas familiares, con amigos, con cercanos que tienen un plan postpago y quizás ellos van a empezar a preguntarte, bueno, pero es que yo tengo esto, tengo lo otro. Esto es importante que tú lo tengas en cuenta. Nosotros, nuestro nicho de mercado es el mercado prepago. ¿Por qué? Porque la compañía ACN Flash Mobile en Colombia, en México y Perú hizo una investigación de mercados antes de hacer apertura. Y la investigación de mercados arrojó que el 80-85% de clientes o de usuarios de telefonía celular en nuestros países tienen sistema prepago. Es decir, que este es nuestro nicho de mercado. No sé, es posible que a ustedes les pase igual que a nosotros, por ejemplo, en algunas zonas de Bogotá. Un segundo, vamos a silenciar por acá. Les recomiendo tener sus audios en silencio. No sé si les pase, por ejemplo, en Bogotá yo he dado con muchos clientes postpago, ¿sí? Nosotros somos uno de los operadores o el operador que tiene una característica y especial y es que nosotros tenemos planes de alta capacidad. Es decir, que tenemos la posibilidad de llegar a competir con el mercado postpago. Yo personalmente, la mayoría de mis clientes personales son clientes que eran antes postpago, ¿sí? Pero
posiblemente los operadores, la gente que ya se ha dado cuenta que están en Colombia, pueden llegar a ofrecer muchas más cosas en pospago, ¿sí? En pospago, ¿sí? Pero los clientes que yo tengo eso no les interesa porque me están apoyando a mí, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces los clientes que nos podamos traer de pospago a nuestro sistema de negocio que es prepago, también lo van a hacer porque te van a apoyar. Ahí esto va a ser importante, pero quiero que lo tengas en cuenta que nuestro nicho de mercado es el prepago, es decir, aquí a qué tipo de clientes hay que apuntarle al prepago. Ahí somos supremamente competitivos, tenemos la mejor oferta en México, tenemos unas super ofertas en Perú, planes mejorados. Ahora en Colombia lanzamos unas promociones para adquirir y mantener a los clientes que ya tenemos. Es decir, que estamos siendo cada vez más ganadores. En México tenemos aplicaciones con datos adicionales, Netflix, Spotify, Waze. O sea, tenemos una cantidad de beneficios en México que es importante que tú lo puedas aprovechar si estás en México, si estás en Perú. Tenemos planes ilimitados de datos ilimitados. Tenemos planes de datos ilimitados. Esto es importante si estás en Perú. Tenemos adicionalmente también aplicaciones de muy buen uso como Instagram que están dentro de la oferta comercial. Es importante que tú conozcas tu oferta comercial. Yo lo que te recomiendo es que te añadas a las páginas de YouTube, que te agregues y le des like a los canales de Facebook de México, de Colombia, de Perú, para que estés enterado de todo lo que está sucediendo, porque recuerda que este es un proyecto global y tú puedes tener clientes en cualquier país, entonces esto va a ser bien importante que lo tengas en cuenta, que te agregues a todos los canales, al canal de Instagram, esto va a ser importante. Bueno, vamos a ir avanzando. Importante, antes de tener un cliente, revisar la cobertura. Esto va a ser fundamental, poder revisar la cobertura de los clientes. Recuerda que eh, la compañía y nosotros en nuestra página de Facebook de nuestra página web, tenemos un enlace directo para revisar la cobertura, ya sea en México, en Colombia y en Perú. ¿Para qué? Para que tú puedas realmente tener un buen cliente y no de pronto ofrecerle a una persona un servicio, cambiarle, hacerle todo el proceso y que esa persona quizás no tenga cobertura y tenga una mala experiencia. Ahí es donde hablaban en la presentación que tuvimos hace un rato. Nosotros no somos vendedores, nosotros hacemos asesoría, nosotros le ayudamos y asesoramos a las personas. Entonces, es importante que tú te apoyes en la cobertura que tenemos para poder operar. Algo que siempre nos preguntan, bueno, que seguramente le preguntan a todas las personas en México y en Perú, bueno, pero la cobertura, ¿qué tal es? Si tenemos cobertura, mira, ACN Flash se asocia con uno de los operadores más importantes en nuestros países que tiene presencia nacional. En México trabajamos con Movistar como aliado estratégico, en Perú también y en Colombia contigo. Estos operadores tienen presencia nacional en todo el territorio. Obviamente, en donde las compañías no tengan este tipo de cobertura, vamos a tener también la tranquilidad de decirle a la persona, mira, no tenemos cobertura en esta zona porque nuestro operador no tiene esta cobertura ya. Es decir, no debemos prometer algo más allá de lo que nuestro aliado comercial tiene. ¿Qué ventajas tenemos? Por ejemplo, hay una ventaja que tienen en México, que la están trabajando para Colombia muy seguramente, y es algo que se llama la cobertura extendida. Es decir, que cuando una persona está en carretera o a coger camino, tiene la posibilidad de tener cobertura extendida a través de las antenas de la red de los otros operadores. Eso es algo muy bueno que tú debes saber si estás en México, ¿sí? Y adicionalmente, en Colombia vamos a tener posiblemente ese tipo de alianzas también de cobertura extendida para poderle llegar a esos clientes que dicen, no, es que yo viajo, estoy saliendo continuamente por el país, por la ciudad. Esto vamos a tenerlo también, pero es importante que tú revises la cobertura, tanto de voz como de datos. Esto te va a ayudar muchísimo a que puedas desarrollar una buena cartera de clientes. Vamos a ir avanzando, que es importante. En algunos países es importante que los celulares estén desbloqueados. Hay algunas marcas que tienen algunas restricciones y nosotros tenemos la posibilidad de validar si los celulares están desbloqueados para que puedan hacer su proceso o su cambio a Flash Mobile. En nuestra página web, tanto de México como en Perú, más que todo, tenemos estas formas de validar
y cómo hacer el proceso de desbloqueo de una forma sencilla. Yo lo que te recomiendo es que ya para la parte más enfocada a esto, te apoyes en tu equipo de trabajo, en tu equipo de apoyo, para que te explique, bueno, tengo esta situación, ¿cómo lo debo hacer? Para que vayan directamente a la página y te puedan mostrar cómo poder hacer estos desbloqueos en caso tal de que llegues a tener alguna situación, pero es importante que tú lo tengas en cuenta. Algunos equipos normalmente tienen algún tipo de restricción. En Colombia no es tan común, aunque sí ha pasado. Yo personalmente lo tuve cuando comencé el proyecto, pero era porque teníamos una cliente con un equipo demasiado viejito, ¿sí? No de los equipos nuevos que ya vienen con las bandas abiertas. Entonces, en Colombia no es tan común, pero sé que en México y en Perú hay algún tipo de restricción de eso, entonces esto es importante validarlo con el cliente para que tengan una buena experiencia, eso es lo más importante, que no tengan ningún tipo de deuda o saldo, inclusive en Perú, inclusive también puede ser en México, si la persona tiene un contrato sin vencer, es posible que no pueda hacer su traslado a Flash Mobile. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Perú, si tienen un contrato, allá hay cláusulas de permanencia. Entonces, ¿qué pasa? Que si un cliente tiene una cláusula, no se va a poder cambiar, hacer su portabilidad flash porque va a tener esta restricción. Lo mismo pasa cuando posiblemente están pagando su equipo en su factura normal, ¿sí? Cuando viene de un plan, pues pago normalmente, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. En Colombia es diferente. En Colombia, por ejemplo, para las personas de México y Perú, inclusive también las personas de Colombia, si un cliente tiene plan postpago, acá en teoría tiene contrato o factura, pero no es un impedimento para que se pueda cambiar de operador. Entonces, si yo tengo contrato, apenas llevo mi primer contrato y lo saqué hace 2 meses, yo me puedo cambiar de operador en Colombia sin problema. No tengo restricción que me toque quedarme un año esperando el contrato, o si estoy pagando mi teléfono en Colombia, yo puedo cambiarme de operador sin problema y la factura me sigue llegando de mi operador anterior para pagar solamente lo que pagaba de factura. Entonces, si tú tienes un cliente acá en Colombia que te dice, no, es que yo no me puedo cambiar porque estoy pagando el teléfono, no te preocupes, no hay problema, te puedes cambiar, puedes hacerlo sin problema, ¿sí? Eso es bueno que todos lo sepan, porque posiblemente si tú estás en México, en Perú y quieres tener un cliente en Colombia, pues acá tenemos esos, digamos que esa ventaja la podemos llegar a tener acá y que no tengan ningún tipo de deuda, ¿sí? Que no estén en algún saldo en mora para poder hacer la portabilidad. Acá en Colombia nos pasa algo, ¿sí? Y es, por ejemplo, que cuando un cliente está en prepago, las compañías les están adelantando saldo. ¿Sí? Les están dando saldo, adelantan y cuando ellas hacen su próxima recarga, les descuentan ese saldo que les dieron, ¿sí? Muchas veces el cliente no sabe que tiene un saldo pendiente de 1.000, bueno, hablemos, sí, 1.000 pesos en Colombia, que eso pues prácticamente puede ser menos de $1, ¿sí? Por ese tipo de cosas no los dejan cambiar. Entonces tratamos de revisar que el cliente no tenga ningún tipo de saldo. Esto es muy importante antes de tener un cliente, revisar esta información y también validar que su línea de teléfono pues validar a nombre de quién está, ¿no? En Colombia, la línea, si es un plan postpago, la línea, por la activación de la línea Plus debe estar a nombre de la misma persona que está la línea que vamos a aportar y deben coincidir. Muchas veces en pospago el cliente no sabe si la línea está a nombre de él o está a nombre del papá, de la hija, del hermano y se hace la portabilidad y se puede frenar el cambio de operador por esa razón. Entonces acá validamos también eso, validar a nombre de quién está la línea telefónica. Esto es muy, muy importante, igual también para todos los datos de activación. Ahora, vamos a avanzar un poquito hacia el paso durante el proceso de hacer el cliente, pasos para hacer con un nuevo cliente. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Esto es el paso, mejor dicho, los pasos básicos que debemos hacer todos en México, en Colombia y en Perú. Son muy importantes. El primer paso es la activación. Este es el paso que vamos, una vez ya tengamos el cliente, nos dijo que sí, utilizamos la ayuda, el favor, el por qué, ¿sí? Apóyanos.
ya validamos toda la información, cobertura, ya le hicimos su asesoría, ¿sí? El primer paso que debemos hacer con un cliente es la activación. Tenemos varios canales para activar al cliente, lo podemos hacer de desde nuestra, bueno, en Perú es una, digamos que es un requisito, es algo indispensable activarlo a través desde la aplicación del celular. Si tú estás en Perú o vas a tener un cliente en Perú, es necesario que el cliente en Perú tenga descargada la aplicación de Flash en el celular, porque es indispensable que el cliente lo haga directamente desde la aplicación. No es de pronto como en México o en Colombia que podemos hacer un proceso de preactivación antes de que el cliente inclusive tenga la SIM. Aquí en Perú o allá en Perú se hace con la SIM card. El cliente debe tener la SIM card y debe tener la aplicación descargada. Nosotros en Colombia y en México tenemos la posibilidad de activar desde la aplicación, tenemos la posibilidad de activar desde la página web, inclusive tenemos la posibilidad de activar inclusive desde nuestro teléfono a través de un numeral. En nuestra página de YouTube, nuestros canales oficiales, vas a encontrar el video de cómo hacer una activación. En la página web de Flash México, de Flash Colombia, de Flash Perú, vas a encontrar los videos de cómo hacer una activación. La invitación que te hago es que revises todo el material, que te capacites. El primer paso es la activación. El segundo, y muy importante, la portabilidad. Después de activar, bueno, antes de irme a la portabilidad, en Perú hay un proceso que se hace al activar y es un proceso biométrico, ¿sí? Es un proceso biométrico a través de huellita dactilar, por eso es importante tener la aplicación y el cliente en México utiliza su sistema dactilar, su huella dactilar, para hacer activación de su SIM card. Esto va a ser importante tenerlo en cuenta. Si una persona dice, no, es que yo no tengo, no me lee la huella, primero hay que hacer el proceso, digamos que los intentos de activación por la huella en Perú, y si no se puede, ya se procede a un procedimiento ya a través de un formato, a través de un correo electrónico, a través ya de un proceso diferente, pero en Perú se maneja la activación con un proceso biométrico y con huella dactilar, que eso es muy importante, eso es por una regulación que está haciendo todo el proceso de telecomunicaciones en Perú, ¿sí? Que es un proceso especial. Y Flash lo que hizo fue anticiparse a todo eso y arrancamos de una con el proceso para no después tener que tener cambios. Después de la activación viene la portabilidad. La portabilidad es el proceso para que el cliente conserve su mismo número con el cual venía trabajando. Y adicionalmente, para nosotros en Latinoamérica, lo que nos genera puntos de negocio, puntos para el crecimiento y la facturación de nuestros negocios, es o son los clientes portados. Por eso es importante que los clientes hagan portabilidad de su línea celular. Que si un cliente no quiere hacer portabilidad y quiere tener un número nuevo con solamente la activación, lo puede hacer. Pero la recomendación es que todos tus clientes sean con portabilidad. Y aquí es muy importante, este proceso igual, lo haces desde la página web o lo haces desde la aplicación del celular. Esto es muy importante. ¿Qué recomendaciones te doy cuando hagas la portabilidad o cuando estés haciendo todo este proceso de activación, portabilidad y lo que vamos a ver? Que tengas una hoja del cliente. Ese es un tipcito que yo te doy. Lo puedes hacer en una hoja individual, lo puedes hacer en un cuaderno que lo llames el cuaderno de los clientes o lo puedes llevar en Excel, como se te ajuste mejor. Lleva un control de todo. En la activación te va a arrojar un número flash temporal. Toma nota, apuntes de ese número flash temporal. En la portabilidad vas a necesitar o te va a generar un código NIP, ¿sí? Un código NIP para que es el número de identificación personal que da la compañía, ya sean cualquiera de los operadores anteriores donde estaba el cliente, es el número que te da para poder hacer el cambio a Flash Mobile con tu mismo número, con el mismo número del cliente. Es importante tomar nota de ese número NIP en caso de que lo llegues a necesitar. Conserva todos los datos del cliente, cuánto pagaba, cuándo se le hacía la fecha de corte. Esto es muy importante, tener esos datos, la fecha de corte, la fecha de pago. En Colombia utilizamos mucho esto para los clientes postpago.
utilizamos mucho tener esos datos a la mano para saber cuándo debemos hacer la portabilidad. Si es un cliente en prepago no es necesario, se puede hacer de un día para otro. Las portabilidades ahora en Colombia, en Latinoamérica, son de un día, 24, máximo 48 horas hábiles. Entonces es un proceso de portabilidad muy rápida para hacer clientes. Y una recomendación que yo te doy, una vez tú hagas el proceso de portabilidad con un cliente, no te quedes ya confiado de que la portabilidad está. Lo que yo te recomiendo es que tú le hagas un seguimiento a la portabilidad en un enlace, en una página web que tenemos para validar el estado de la portabilidad, si la portabilidad está en curso o si la portabilidad fue rechazada. Y esto es importante porque muchas veces no lo hacemos a tiempo, vamos a mirar el día de la fecha en que programamos la portabilidad y cuando nos damos cuenta, pues no quedó. Entonces ahí tenemos quizás un reproceso, ¿no? Y algo muy importante, tu cliente nunca se va a quedar sin servicio, nunca. La SIM card anterior la va a usar hasta que efectivamente quede la portabilidad en flash. Nunca se va a quedar tu cliente sin servicio de telefonía celular. Yo tengo una portabilidad programada para el día de mañana y ya le escribí a mi cliente, ya había validado, tiene fecha de ventana día de mañana. Ya le di, mi cliente me preguntó, ¿me quedo sin servicio? No te quedas sin servicio, la SIM card la conservas hasta que quede la fecha de cambio. Ahí ya utilizas e insertas la SIM card de Flash en tu teléfono. No se queda el cliente sin servicio, imagínate. Entonces, esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta y que le hagas un seguimiento a esa portabilidad de ese cliente para que todo funcione perfectamente. Estos pasos son muy importantes. Después de la portabilidad, yo que recomiendo, que lo hemos hablado con varios empresarios, crear una cuenta flash, crearle la cuenta al cliente. Esto es súper importante, no solamente para el cliente, para que tenga una herramienta para que lleve el control de su consumo, de sus gastos, si sus gigas las está utilizando bien, si sus minutos, bueno, aunque la mayoría de planes son minutos ilimitados, pero para que lleve sobre todo el control de su consumo de datos. Esto es muy importante, pero adicionalmente, lo que yo recomiendo es que le crees la cuenta Flash y tú tengas el control también de esta cuenta Flash en caso de que necesites ayudarle a tu cliente, ¿sí? Al principio tu cliente no sabe todo el proceso, así tú le expliques. El cliente puede tener dificultades y si tiene una mala experiencia y lo va a ver con un proceso complejo, no va a sentirse cómodo. Entonces, entre tú menos lo pongas a hacer actividades al cliente, simplemente le expliques lo básico, pero tú puedas asesorarlo y llevarle el control desde tu teléfono celular, te lo recomiendo mucho. Yo personalmente, yo le manejo todas las cuentas, el usuario y la contraseña a mis clientes. Eso lo hago yo llevo un Excel, eso lo hacemos Andrés inclusive, pero yo no lo hago en el Excel, Andrés lo hace en el Excel, yo lo hago a través de mi teléfono porque pues él me conserva contraseñas, yo utilizo mucho la página web por eso, desde mi celular, porque me conserva las contraseñas, lo que no pasa en la aplicación se borra y toca estar digitando, en cambio acá en el teléfono se conservan, entonces si un cliente me pregunta algo que siente que no tiene buen consumo de datos, pues yo entro rápidamente y le consulto a través de mi teléfono, entro con su usuario y le miro su consumo para poder estar pendiente, asesorarlo. Entonces, yo te recomiendo eso para que tú puedas obviamente tener un cliente con buena experiencia, llevarle el control, lo puedes llevar como me recomendó Andrés en un Excel, llevas el control del cliente, le apuntas la fecha de cumpleaños, le apuntas todo para estar muy pendiente de él en caso de que llegue a tener alguna situación, para que tú lo puedas orientar. ¿Por qué? Porque de entrada a la primera persona que va a contactar es a ti. Es la primera persona a la que él va a llamar y eso es importante que tú lo tengas en cuenta. Tú no le vas a resolver los temas técnicos del funcionamiento del servicio, para eso tenemos el call center, ¿sí? Pero tu cliente te va a llamar a ti de primera mano. Entonces es importante que tú le ayudes y tengas esta cuenta Flash creada para el cliente. Después de crear la cuenta, ¿cuál es el otro paso? Hacer la recarga, ¿sí? El día de la portabilidad, o antes inclusive, pues la compañía nos recomienda hacer una recarga básica.
en Colombia de 3.000 pesos, en Perú puede ser de 3 soles, ¿sí? En México, puede ser, no sé, de 3.000 pesos seguramente, un poquito más, no estoy, bueno, no, un poco más, un poco menos de eso. Voy a hacer el cálculo, a ver si mi memoria, si mi tasa de cambio no me cambia por ahí unos 16 pesos o 15 pesos, seguramente, ¿cierto, Omar? ¿Es lo que recomiendan? O más o menos por ahí, como de recarga inicial, como para que la SIM card se active. Te dice 50 pesos, pero normalmente entramos con el primer plan que son $10, 200 pesos y te rinde excelente el mes. Súper. Sí, así lo manejamos en Colombia, y en Perú también se recomienda hacer una recarga inicial para que el sistema reconozca la SIM y pues obviamente el cliente tenga una buena experiencia. Cuando ya el cliente va a hacer la recarga en sí, lo que recomendamos es que recargue su plan completo, ¿no? O sea, su plan de 200, su plan de 40.000, de 25, el de 30 soles. O sea, ya de acuerdo al plan que el cliente vaya a escoger, hacer la recarga. Recuerda que tenemos diferentes opciones de pago. Tenemos las plataformas tecnológicas para hacerlo en línea, a través de la aplicación del celular. Tenemos los puntos autorizados, que en México sabemos que el OXXO es el lugar fuerte que está en todos lados. Acá en Colombia utilizamos también sitios de recarga, donde se hacen compras de pagos de loterías, de apuestas, sitios de apuestas, en donde también en esos sitios reciben servicios públicos. Acá en Colombia tenemos todos esos aliados estratégicos. En Perú tenemos un listado, ese listado está en la página web, la idea es que lo descarguemos, lo descargues. Tenemos una serie de sitios en Perú donde tú puedes validar. Obviamente las personas que están en Perú, al ver los nombres, pues ya los van a identificar mucho más fácil, pero esas herramientas las tenemos para que tengamos toda la información. No tenemos que sabernos todo. Lo importante es saber en dónde está la información, en dónde buscarla, y eso es importantísimo al momento de hacer la recarga. Y algo súper importante, recuerda que hacer la recarga no garantiza de que el cliente ya va a tener su plan activo, ¿sí? Es necesario activar el plan. Activar el plan que el cliente decidió tomar o que tú le recomendaste tomar. ¿Por qué? Porque si el cliente no activa su plan y solamente hace su recarga, su pago, puede empezar a consumirse el dinero que recargó, que pagó, porque yo lo llamo acá en Colombia, yo llamo que la cuenta, el número de celular es como una cuenta de ahorros, ¿sí? Es una cuenta de ahorros. Entonces, si el cliente no activa el plan y empieza a usar datos, empieza a llamar, se puede empezar a gastar su saldo y va a tener una mala experiencia. Y después, cuando tú ya vas a ver su plan de 200 pesos en México, pues ya tiene 150 pesos. Y entonces el cliente dice, no, pero me toca poner más plata. Entonces es importante que tú tengas en cuenta esto, ¿sí? Que active su plan inmediatamente. Tenemos varias opciones para activar el plan: la página web, la aplicación y el numeral. También tenemos el numeral en donde podemos activar nuestros planes de celular. Lo que te recomiendo es que tú vayas a la página web o a los canales de YouTube para que busques. Mira, acá está la información en servicio móvil, activación, planes, recarga, trae tu número, que es la portabilidad, y los videos. Acá están los tutoriales. Estos tutoriales te dicen y te dan el paso a paso de las múltiples formas de hacer los procesos de activación, de portabilidad, de crear la cuenta, de hacer la recarga, de activar el plan, en todo. En México, en Colombia, en Perú, tenemos la información a la mano. Entonces por esto es importantísimo que tú lo tengas en cuenta. Esto es clave. Este es el proceso básico que hacemos con un cliente, para que lo tengas en cuenta. Son 5 pasitos muy elementales y muy sencillos. Ahora, una vez que ya tenemos el cliente, ya el cliente está con nosotros, ahí no nos desvinculamos del cliente, no lo soltamos. Una recomendación es que al cliente hay que acompañarlo por lo menos los 2 primeros meses, estar pendiente de él, de su proceso, mientras que él se acostumbra, mientras que él va aprendiendo, mientras que digamos que se siente cada vez más cómodo con nosotros, ¿sí? Importante, después de tener el cliente o en el mismo momento, configurar el APN.
Configurar el APN va a ser fundamental para que se le optimice el uso de sus datos y su navegación en nuestro operador, en Flash. Hay una guía, en las SIM card vienen unos folleticos, un plegable donde tú puedes ver la configuración, tenemos imágenes, tenemos videos, ya sea tanto para Android como para celulares iPhone. ¿Sí? Tenemos una configuración del APN supremamente sencilla que no toma más de un minuto, pero es importante que lo podamos validar con el cliente para que tenga un buen uso y optimice el uso de sus datos. Importante, darle los teléfonos y los datos de contacto de servicio al cliente que tenemos. Esto es importantísimo, ¿sí? Normalmente, ¿qué manejamos? Una línea de atención, un numeral. Cuando de pronto el cliente tiene alguna dificultad con su SIM card y no puede llamar desde el celular, tenemos seguramente una línea especial. En Colombia las llamamos una línea 01800, una línea adicional que puede llamar desde cualquier otro número o desde un teléfono fijo. Y recuerden que también tenemos el servicio al cliente a través del chat de la página web, que también es muy bueno y dan la información que necesitamos para los clientes. Es importante que le digamos al cliente que tenemos nuestro servicio al cliente 24/7. Esto es importante. Algo que te recomiendo, que no lo había apuntado acá, pero me acabo de acordar. Por lo menos en Colombia, cuando nosotros estamos activando a un cliente, nos trae la información del cliente de los anteriores operadores, es decir, nos trae su correo electrónico, su dirección, nos trae la información básica. Resulta que esa información es muy importante y se puede actualizar. Y esa información se puede actualizar con el usuario de Flash que le creamos al cliente, con su usuario y su contraseña, se puede actualizar. Porque en Colombia nos ha pasado que si el cliente llama, le preguntan sus datos básicos para validar que él sea efectivamente el cliente. Y si de pronto él da el correo actual y en la base de datos quedó el correo viejito que él tenía, pues van a decir que él no es el cliente. Entonces es importante que le actualicemos los datos al cliente en el usuario Flash. Por eso ese usuario Flash es tan importante. Además, para que le lleguen las promociones, porque ese va a ser el correo electrónico que va a quedar registrado para que la compañía le pueda hacer todo su email marketing de las promociones y todo lo que tenemos. Eso es importante también. Entonces, clave, actualizarle los datos al cliente en su usuario Flash. Importante, registrar el equipo, que el equipo quede registrado, que el email quede registrado ante la compañía. En Colombia son muy restrictivos con esto, son muy detallados y hay unos pasos muy básicos que lo puedes hacer a través del numeral, llamando para registrar tu equipo, que no tengas ninguna novedad con el equipo, o lo puedes hacer también a través de los correos electrónicos de la compañía. Entonces es importante que los equipos se queden registrados también. Esto es en protección del hurto, ¿no? Que sucede muy frecuentemente el hurto de celulares y evitar la compra de celulares robados. Por eso se utiliza el tema de registrar el equipo con su número, con el email, que se puede sacar de una forma sencilla a través del teléfono. Importante, la política de uso justo, esto se lo recomiendo mucho. La política de uso justo es muy común en nuestros países para evitar que nuestras líneas de teléfono celular no sean dadas a negocios, a la venta de minutos, ¿sí? Y tenemos unos medidores a nivel de telecomunicaciones por parte de Flash, en donde, por ejemplo, hay un consumo promedio de todos los clientes que tenemos, hay un consumo promedio y cuando un cliente supera esos consumos promedio, le genera unas alertas a Flash y le dice, este consumo no es usual, es un consumo inusual, no es común. Puede que esté haciendo muchísimas marcaciones que lo asemeje el sistema como a una venta de minutos o a un call center en donde estemos utilizando la línea a nivel comercial. Y recuerden que nuestra línea es a nivel personal, de uso personal y familiar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. También, de pronto, aunque nuestros minutos son ilimitados, eso no quiere decir que yo, digamos, no es normal que yo dure 3 horas hablando con una persona. Eso no es usual, eso es inusual.
y la compañía, el sistema tiene unas alertas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque la compañía le manda un mensaje de texto a los clientes diciéndoles que hay un consumo no normal, que le recomienda medirlo y que consulte la política de uso justo. Por eso es que es importante nosotros conocer esta información y en la página web podemos encontrar toda esta información para evitar que de pronto le bloqueen o le cancelen la línea a nuestro cliente y tenga una mala experiencia. Y esto es muy importante. Si el cliente, nosotros le decimos las cosas, las situaciones, el cliente ya va a estar con conocimiento y ya va a saber, porque se lo dijimos. A veces no le decimos este tipo de situaciones o de temas importantes y podemos tener obviamente un mal cliente y que pues no nos haga buena publicidad por una mala información de nosotros, que no tiene nada que ver con Flash. Importante, todos estamos expuestos a que se nos pierda la SIM card, que nos roben, que se nos dañe el teléfono, que se nos pierda. Todos estamos expuestos a esto y es importante que tú sepas que nosotros tenemos un proceso de recuperación de SIM, de reposición, muy sencillo. Obviamente, si no podemos llamar desde nuestro teléfono, tenemos una línea 01800, 018 o una línea especial donde el cliente se puede comunicar para hacer primero la reposición o el reporte, si es un hurto, de hurto de su teléfono para que lo bloqueen, ¿sí? Y adicionalmente, la recomendación es que le entregues una SIM nueva a tu cliente, le hagas llegar una SIM y él con esa SIM card se va a comunicar a la línea de atención y va a hacer su proceso de activación y de reposición de SIM card, ¿sí? De una manera muy práctica y muy sencilla. Esta información, la compañía constantemente nos está colocando imágenes, flyers, fotos en nuestros canales oficiales de Facebook y de Instagram. Así que te recomiendo que sigas estos canales para que estés enterado de todo este tipo de procesos y puedas darle una buena atención a tus clientes. Algo adicional que yo te recomiendo, aquí con esto ya hemos terminado en sí las generalidades, algo que recomiendo en la medida de tus posibilidades de tiempo es que te conectes los martes en Administra tu negocio. Administra tu negocio es un espacio de actualización de los mercados colombiano a las 9 de la mañana, mexicano a las 11 de la mañana y peruano a las 4 de la tarde. Son horarios laborales, sí, pero si tú tienes la posibilidad de conectarte, conéctate con audífonos, esto te va a ayudar mucho. Si no te puedes conectar, normalmente están subiendo estos entrenamientos de administra tu negocio a los canales oficiales de Facebook, ¿sí? Para que puedas estar enterado de promociones, procedimientos, bueno, bonos, todo lo que tenga que ver con los servicios. Ahí también vamos a tener algo de información. Entonces, te comparto y te invito a que te conectes a ese espacio y bueno, a que no te pierdas todos los entrenamientos adicionales. Que les voy a decir algo. Todos queremos brand leaders. Todos queremos mucho equipo, mucho equipo, mucho equipo. Pero si nosotros no estamos capacitados en producto, lo que hace que tu negocio crezca es la producción de clientes, no la producción de brand leaders. Claro, vas a tener brand leaders y ellos van a traer clientes. Yo les platico, yo pasé por eso, tenía muchos brand leaders, pero con muy pocos puntos. No sirve nada. Mejor ten pocos brand leaders, pero con muchos puntos. Y por eso hoy como equipo estamos enfocándonos en trabajar la parte de producto para que seamos mejores. Hay beneficios, Javier, como tú lo comentaste, de poder enviar el SIM desde la compañía con 2 meses pagados. ¿Me explico? Entonces, muchas cosas que no conocemos, la aplicación de Flash Manager que no lo usamos, la aplicación de Mi Flash que no lo usamos, y que todos esos tipos de cosas te ayudan a mantener los clientes. Entonces, muchos de nosotros hacemos clientes, pero no los mantenemos. Javier nos dio un super tip. Tú ten las claves de sus Mi Flash y todo eso para estarlos monitoreando. Al final del día es muy sencillo y eso te ayuda a estar ganando tu ingreso residual. Así que, Javier, muchísimas gracias. Súper presentación. Por mi parte queda súper bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta para concluir. Miguel Charri tiene una pregunta. Miguel, dame un segundo y vamos acá a habilitarle a Miguel. ¿Dónde estás, Miguelito? No te veo. Ah, ya, listo.
Buenas noches a todos. Javier, una preguntita cortica. Es la siguiente. Cuando nosotros le activamos a las personas, le hacemos una recarga, ¿sí? Hay personas que empiezan, no siguen los planes. Uno les ayuda a activar el plan, pero hay personas por X o Y motivo no activan los planes y esa recarga, hacen recarga, pero esa recarga se queda en el bolsillo. La pregunta mía es la siguiente. ¿Esa recarga vale como valor para los puntos? Miguelito, si el cliente ya fue portado, ya quedó la portabilidad hecha, hizo la recarga, le va a contar porque los puntos en telefonía celular se dan por el consumo, ya sea adquiriendo planes o por las recargas, pero una vez consumidos. Una vez consumidos, si independientemente del valor, pero lo usó, así sea por datos, por llamadas en consumo, una vez se consuma, se cuenta, todo te suma, porque es un valor, es por monto. Muchas gracias, Javier.